Pero muy buenos días. Estamos una vez más aquí transmitiendo desde la ciudad de Rosario, en la República Argentina, Tiempo de Bendecir en el espacio del Pan Diario. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Él decidió mostrarse, es el título del Pan Diario de hoy. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni hay palabras, y de ellos no se oye ningún sonido. Sin embargo, por toda la tierra se hace oír su voz y sus palabras hasta los confines del mundo. Salmos 19, 1, 4. O sea, Dios habla a los hombres a través del universo que creó, proclama su gloria divina, si bien sea un mensaje sin palabras, el mensaje es muy claro, porque los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y también su propia divinidad, claramente se reconocen desde el principio del mundo, siendo percibidos por medio de las cosas que fueron creadas. Dios se revela a sí mismo, siempre quiso mostrarse al hombre, aunque sea una proclamación sin palabra, una voz sin sonido. Aún así resulta que todo hombre tiene algún conocimiento de Dios. Por eso dice la palabra, dice el necio en su corazón no hay Dios. Salmos 14:1. El hombre puede comprender los procesos de la naturaleza, pero solo Dios revela los propósitos por su Santo Espíritu. Padre, necesito de tu Santo Espíritu para el diario vivir. Tú eres Dios en las grandes cosas, pero también aún en las más pequeñas. Líbrame mi mente de la soberbia de pensamiento. Líbrame de la soberbia de pensamiento. Realmente es maravilloso ver cómo Dios expresa su voluntad. Lo hizo a través de Jesucristo, nos mostró a través de Jesucristo este propósito precioso, este propósito eterno que Dios tiene con la humanidad entera, que es volvernos al origen de esa creación, volvernos a que podamos disfrutar de su imagen, que podamos disfrutar de la semejanza en la cual fuimos creados. Por eso la Escritura dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Esto usted me lo va a escuchar decir muchas veces porque ahí está el origen de todas las cosas. Ahí está el origen también de todo lo que vino después, por causa de la desobediencia del ser humano, de no poder entender que verdaderamente Dios tenía un propósito con él, tenía una buena relación de comunión con él. El otro día me preguntaba una hermana que si Dios no sabía lo que iba a suceder. Yo creo que en el fondo tenemos que decir que sí, que Dios sabía que esto estaba para suceder y que podía suceder, porque por eso tenía un plan alternativo para la cosa. Pero había algo que sí Dios iba a respetar a rajatabla, iba a respetar su creación, la libertad con cual nos creó. Y también la otra parte de la guerra espiritual que se levantó con la caída de Satanás y sus ángeles. O sea, acá también hay un propósito que nosotros, al menos en mi aspecto, en mi manera de ver y por el conocimiento que puedo tener, sería muy atrevido decir, hoy yo conozco la mente de Dios que había con él. Evidentemente hay algo muy fuerte con esto, porque el enemigo de nuestras almas hace todo lo posible para que nosotros no nos podamos afirmar en la fe, en la esperanza, en el amor, y sucede permanentemente que estamos bombardeados con mensajes que sabemos que no vienen de Dios. Entonces es evidente de que ahí en el principio se entabló una guerra y que el Señor, que nos hizo un poco menor que los ángeles,
ha depositado en nosotros un propósito eterno que está bien definido, se ve clarito. Cuando uno hace uso de la fe y acepta la realidad de Jesucristo en su vida, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, viene a nuestra vida, es impartido en nosotros. Y les puedo asegurar que hay como una apertura, uno empieza a ver. Sé que es así. Quizás no lo puedo demostrar. Yo el otro día decía un ejemplo muy clarito, que sí lo podemos corroborar ahora en este tiempo. El ser humano fue descubriendo las cosas que Dios fue creando, que Dios había creado. Los principios activos que hay en la naturaleza, descubrió las leyes que hay sobre las distintas leyes de Dios, la ley de la gravedad, las leyes en el cual se mueven, ¿no es cierto?, las energías, como el caso de la electricidad. El ser humano fue descubriendo todas estas cosas y cómo conducirla y cómo utilizarla y cómo su beneficio podía estar sobre sus vidas. Había algo en la antigüedad que no se podía explicar muy bien, que era el tema de la herencia del pecado, si eso era tan así. Pero hoy, nosotros tenemos en la ciencia actual todo lo que tiene que ver con la genética. Y cada día los genetistas nos corroboran más esta teoría, de que las cosas las vamos heredando en los genes. Se heredan los rasgos, se hereda el carácter, se hereda, tantas cosas. Entre ellas la muerte. La heredamos. No elegimos morir. Ya nacimos para morir. Por eso yo decía el otro día, cuando nace un bebé, en el mismo momento que nace y entra en contacto con la naturaleza actual de nuestras vidas, en ese mismo momento comienza a morir. ¿Por qué? Porque la muerte le alcanza a través de un montón de maneras, a través de enfermedades, a través de tantas cosas. No fuimos creados para vivir así, fuimos creados para vivir eternamente. ¿Qué se perdió? ¿Qué vino a devolvernos Jesús? Cuando dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Nosotros habíamos perdido precisamente la posibilidad de seguir siendo eternamente a imagen y semejanza de Dios. Entonces Jesús vino a devolvernos eso. Y Dios mismo en Jesús nos mostró el camino, la forma. Por eso que siempre Dios ha querido mostrarse. ¿Y qué es lo que ha querido Dios mostrarnos? Su carácter. Lo que Él es. Porque también en esa genética heredada, nosotros podemos tener también esa herencia. Y Dios es amor. No un amor malentendido, permisivo, egoísta como el que manejamos nosotros sin el conocimiento de Dios. No, el perfecto amor. Ese perfecto amor que echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el primer sentimiento que le surge al ser humano en el principio, tanto a Adán como a Eva, fue el miedo. Me escondí porque tuve miedo, dijo Adán. Se había roto el pacto de lealtad permanente que el ser humano tendría que haber permanecido en Dios. Si la lealtad del ser humano hubiera sido por Dios, se hubiera encontrado inmediatamente con el perdón. Se hubiera encontrado inmediatamente con esa libertad del espíritu que tanto anhelamos. Por eso es que hay tantas religiones. Porque el ser humano tiene un vacío espiritual que tiene que ser llenado porque fuimos creados de esa manera. Entonces busca ligarse a Dios, porque el vacío está.
Entonces, donde dos o tres se juntan con un mismo sentimiento y con un mismo entendimiento, se forma un grupo, se forma una cultura alrededor de ese sentimiento, alrededor de esa visión. Entonces nace una religión. ¿Por qué? Porque religión, la esencia de la palabra es religare, volver a ligar. Entonces, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Y tantas como el hombre ha necesitado hacer para volver a ligarse a Dios. Pero la religión de Dios, que es volver a ligarnos a Él, no es que el hombre busque su propia religión, porque eso sería como estar en el principio, buscando del árbol de la ciencia del bien y el mal, a ver cómo hago. No. Dios viene al hombre. ¿Cómo vino? En la persona de Jesús. Y nos mostró al modelo terminado, lo que Él había creado, el hombre que Él había creado, el ser humano que Él había creado. ¿Y qué expresó Jesús? El carácter del Padre. Por eso es que cuando los discípulos le preguntan, muéstranos al Padre y nos basta, y le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no se han dado cuenta que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él los había amado. Y después deja un mandamiento nuevo, que es nuevo pero no es tan nuevo. Porque le dice a los discípulos, y les doy un nuevo mandamiento, que se amen como yo los he amado. Lo encierra todo en ese amor. Porque ahí se cumple toda la ley y todos los profetas, en el amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Lo dice Jesús, lo expresa de esa manera. Entonces, ¿cómo hago yo para sostenerme en esta relación de religión, de estar ligado a Dios? Bueno, haciendo uso precisamente de eso. Dejarme amar, llenarme de su amor, de su conocimiento del amor y poder dárselo a otro por gracia. Así como lo recibo por gracia, lo doy por gracia, sin mezquindad. Entonces ahí se caen un poco las pantallas de todas aquellas otras cosas que le hemos puesto alrededor, ¿no? Aún hoy hay relaciones entre las distintas sectores del cristianismo que todavía andan luchando si se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si se bautiza en el nombre de Jesús, ¿sí? Y como que eso fuera la realidad y pierden de vista la realidad del amor por ir por la cuestión religiosa, netamente religiosa. El hombre querer poner él su doctrina, querer poner él su... Y ahí es donde le erramos. Él ha venido a nosotros. Él nos amó primero. Eso dice el apóstol Juan. Le amamos porque Él nos amó primero. Y que ese perfecto amor echa fuera el temor, que es lo que lo separó al ser humano de Dios. Se rompe la barrera en el conocimiento de ese amor. Y el que ama, y que ama sinceramente, y que ama buscando realmente ser un instrumento de amor, no anda buscando dañar al otro. Yo no puedo dañarte con mi mezquindad. Sin embargo, muchas personas han sido dañadas por grupos religiosos de distintas maneras, por demandas que ni ellos mismos pueden cumplir. Entonces, cuando uno mira toda la Escritura, toda la Biblia, descubre que Dios permitió
que conociéramos hombres y mujeres tal como eran, con sus agachadas, con sus errores, con sus dificultades para comunicarse con Él y con el amor que Dios se mostró hacia ellos, aún perdonando cosas gravísimas. Por eso Él decidió mostrarse. Entonces cuando vemos esta creación, vemos, ¿no?, este despertar del sol sobre nosotros y que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿no? Descubrimos que todavía Él sigue usando su religión. Su religión es el amor. Su religión es el amor, está envasado en eso. Por eso el apóstol Pablo, muy sabiamente, cuando descubre esta revelación, lo aclara bien cuando él habla de la excelencia del amor. 3 cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor, porque es lo que encierra lo que Dios es. Dios es amor. Hasta el cansancio voy a militar esto, y no voy a dejar de hacerlo, porque no es light para nada. Porque el saber esto implica que yo tengo que tomar una decisión de amar primeramente a Dios y ser leal, que es mucho más allá que ser obediente. Ser leal. La lealtad no la puedo perder. No puedo permitir que me la roben. Es tiempo de bendecir. Nos estamos viendo, Dios mediante, mañana. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo precioso que nos toca vivir, que nos toca compartir, Señor. Y te rogamos, Señor, de que tú nos ayudes a poder ver, a poder entender, a poder creer, Señor, cada día. Permítenos, Señor, vivir de esta manera. Ayúdanos. Oramos para que nuestras familias, nuestros seres queridos, sean alcanzados con esta realidad de tu amor, de tu gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Tenga un hermoso, bendito día y disfrute de la compañía del Señor. Nos estamos viendo, Dios mediante, mañana.